Buen día, un abrazo para todos, bienvenidos, les saluda John Arandi a través de Radio Fides en todo el país. Gracias como siempre por esperarnos, gracias como siempre por la sintonía, gracias por el cariño, gracias por el vapuleo también, gracias por todo, en general todo, recibimos, leemos los mensajes, los analizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos, los que especialmente en el marco de conciencia, en el marco de constructivismo, nos escriben cada vez para comentarnos informaciones, para darnos algunos datos, para hacernos conocer su punto de vista sobre diferentes temas. Y sin duda alguna, el tema que nos atinge estos días es las detenciones que se han venido produciendo en las últimas horas a gente que ha sido parte del gobierno transitorio liderado por Yanine Áñez. Hoy no debemos perder de vista este cabildo que va a haber en la ciudad de Santa Cruz y de seguro van a salir importantes noticias para contarla a esa hora para la gente. Lo que pasa en Santa Cruz puede cundir en todo el país a propósito de este tema. Bueno, y el tema de fondo, ¿fue golpe o no fue golpe? Entre esas explicaciones debatirán en cuestión de minutos aquí en Fides don Víctor Borda, exdiputado del MAS, que a propósito dijeron algunos informes que lo obligaron a él a renunciar, ¿se acuerdan? Y estará con nosotros Manuel Morales, el principal hombre del CONADE, también hablando de estos temas en esta jornada. Comencemos inmediatamente, por favor, sin embargo, antes felicitando y saludando a todos nuestros amigos que se dedican a la limpieza de la ciudad. Barredores, recogedores de basura, la gente que trabaja en las plantas de tratamiento de basura, todos ellos, hoy es su día, Y quisiéramos al comienzo de este programa enviarles un gran saludo, un fuerte abrazo y, claro, decirles cuán importantes son para nosotros. Nuestro cariño siempre y nuestro agradecimiento profundo. Que sea un buen día, que los festejen, sobre todo. Y si ve uno por la calle, abra la ventanilla un ratito del coche ahí, del minibús, párese un ratito y díganle, disculpe señora, señor, sí, felicidades, sé que hoy es su día, por ejemplo, ¿no? Así que barredores, gente que tiene que ver con el aseo urbano, gente que está en la planta de tratamiento de basura, a todos ellos, mil felicidades. La presentación del queso y marraqueta, por favor, porque ya debemos como 5 parlantes de nuestros oyentes, han venido a reclamar acá, ¿no? Así que dale poco volumen, querido hermano, y nos vamos con nuestro primer espacio, este que gusta. Por si acaso el programa se llama Antes de Mediodía, ¿ya? Porque salgo a la calle y me dice, está muy bueno el programa Queso y Marraqueta, me dice. Este es un espacio donde invitamos a una serie de personalidades para hablar de los temas que están en la cabeza de la gente. Nuestro primer invitado hoy en Fides. Queso y Marraqueta. Lo esperamos en el estudio, pero bueno, razones de fuerza mayor hacen que hoy en la mañana lo tengamos en línea telefónica. Me dijeron que había tenido algún problema que en el tráfico con el automóvil. Doctor Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Un abrazo y buenos días. Bienvenido a Fides, doctor. Buenos días, John. Sí, y las disculpas, ¿no? Al público, a los televidentes. Tuve sí un problema con el auto al subir justamente al canal, pero bueno, estamos todavía esperando resolverlo. Independientemente de eso, no quería faltar al compromiso que había hecho con tu producción y obviamente hablar de temas desde un abordaje netamente jurídico, constitucional y penal, ¿no? Que es lo que me imagino que se debe dar en el tema concreto. Doctor, ¿qué podemos hablar hoy del proceder de fiscales y jueces con relación a estos acontecimientos que hemos tenido el fin de semana? Sí, en realidad ha llamado mucho la atención el poder generar una investigación, pero esto es acorde a una denuncia que ha presentado una diputada y exdiputada también, y a partir de eso se abre la investigación. No sé si tenía otra posibilidad el Ministerio Público de rechazar el mismo, según un análisis que se hace previamente a que pase a una división especializada,
porque me imagino que iban a tratar de que la investigación se lleve adelante. Entonces, pienso que el Ministerio Público ha cumplido en el marco de rol como tal de poder llevar adelante la investigación. Lo que sí, más adelante, se podría tener una divergencia en cuanto a la imputación que se podrá realizar después de las diferentes declaraciones y obviamente después de los respaldos que se tiene respecto a este tema concreto. Entonces, creo que sí es procedente una investigación, porque si no la hacías, te aseguro que ahorita el fiscal departamental, los fiscales de caso, los fiscales analistas estarían en un gran embrollo. Realmente ellos ni estarían con un problema o tal vez con un proceso, ¿no?, por no haber admitido esta denuncia. Pero ya el proceso de investigación tiene que dar luces si es que en algún caso se ha cometido los delitos de sedición, terrorismo, alzamiento armado, o si se va a rechazar la denuncia, o en su caso, y hayas imputado en este momento, se va a determinar el sobreseimiento. Doctor Centellas, lo que opina la gente afuera es que tenemos otra vez una justicia que prácticamente está acomodada con el tema del poder y que en ese sentido va actuando. Lo que usted me dice es, tenían que hacerlo y lo están haciendo, era la labor que tenían que cumplir, ¿le entiendo, doctor Centellas? Claro que sí, porque me imagino que si no lo hacían iban a tener algún tipo de consecuencias, porque obviamente es una persona que ha presentado una denuncia y que en este momento tiene una posición como tal. Más adelante se tiene que seguir con el proceso, y los elementos que hoy en día se ven es de que sí existe en algún caso el tema de una incidencia sobre todo de los sectores públicos respecto a las decisiones que tienen las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué? Y eso se lo puede también fundamentar desde el punto de vista técnico. Hace no mucho se ha generado una ley, la 1173, que establecía de que la detención preventiva debe ser de última ratio, o sea, debe ser lo último que se pueda lograr, si es que no existe otro medio para poder hacer de que estas personas se puedan defender en libertad. Entonces, habría que justificar muy bien los riesgos procesales y los riesgos personales para que una persona pueda ingresar a un recinto penitenciario, como se lo ha hecho en este caso, en el caso de Yanine Áñez y los dos exministros como tal. En tal sentido, se ha determinado una detención por 4 meses y se ha debido justificar por el Ministerio Público qué actos de investigación se van a hacer durante estos 4 meses. Pero más allá de eso, habría que ver esos riesgos, porque a lo mejor no se le hubiera dado una detención preventiva, sino una detención domiciliaria para que estén y se puedan someter a la investigación y posteriormente puedan concurrir a todos los actos de investigación como tal. Podría darse el tema de que si realmente con anticipación ellos han sido notificados con esta denuncia y nunca se presentaron para que proceda hasta siquiera su aprehensión. Entonces, hay varios elementos que hay que analizarlos, pero desde el análisis específico de un cuaderno de investigaciones que tiene absolutamente todos los antecedentes del proceso, ¿no? Doctor, ¿qué se está investigando? ¿Se está investigando un supuesto golpe de Estado? ¿Se está investigando los muertos en Sencata? ¿Qué se está investigando al final? En realidad se está investigando la parte de la sedición, el alzamiento armado, el tema de terrorismo, que son los 3 tipos penales que están dentro de la imputación formal. Tiene varias falencias, porque en un primer momento se inicia con solamente algunas personas que eran miembros de las Fuerzas Armadas, como tal, que han pedido públicamente de que la renuncia al expresidente Evo Morales. Pero ya más adelante se amplía la denuncia contra algunos ministros y la presidenta del Estado Plurinacional. En este caso yo veo que son todos los actos previos
a la posesión de Yanine Áñez, a la asunción de Yanine Áñez, porque si no fuera el caso, si fuera posterior a la asunción de Yanine Áñez, tendrían que realizarle un juicio de responsabilidades que no procedería en la vía ordinaria, que es un proceso totalmente extraordinario que se lleva adelante en otras instancias y con otros actores procesales. Entonces son los actos previos donde se ha llevado a lograr que las autoridades en ese momento electas hayan podido renunciar, y debido a esos actos de terrorismo, sedición, alzamiento armado, les hayan obligado a la renuncia como tal. Más o menos esa es la figura que se está planteando para poder llevar adelante una investigación. Como ya te he dicho antes, si fuera por el tema de la asunción, de lo que compromete el artículo 169, 170 de la Constitución Política del Estado, deberían llevarle a un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, que son juicios especialísimos que se realizan en otras instancias. ¿Qué es sedición, doctor? Alzar públicamente en armas en contra del gobierno legalmente instituido, alentar, alzarse. Entonces, más o menos, ese es un acto de sedición. Por eso, dentro de su descripción, de su relación de hechos, de la imputación formal, en varios de sus parágrafos está el tema de Luis Fernando Camacho, pero la verdad es que dentro de los tres actores no veo una identificación o individualización de qué actos han realizado que sean considerados sediciosos como tal. Entonces, por eso es que más que ir a hacer un análisis genérico, yo creo que hay que hacer un análisis individualizado de la participación de las personas, porque no sé, por lo menos por lo que se ha visto en los medios de comunicación, en redes sociales, no he visto una participación activa de la expresidenta Yanine Áñez, no por sacar cara, pero ni la conozco a la doctora, pero no he visto una participación activa en alguna marcha, tal vez lo ha hecho, no lo sé, pero no vi, digamos, de que públicamente pida a las personas que vayan en contra del gobierno legalmente instituido, no lo he visto. Entonces, pero obviamente hoy en día está investigada por esos actos, pero sí a otros actores que tal vez lo han hecho en su momento y que, bueno, ya después han conseguido la aceptación de una sociedad, de una ciudadanía que lo ha hecho suyo el tema, un tema que tal vez era en un momento de un grupo, de un sector, de una ciudad, ya las ciudades lo han hecho suyos y han empezado a salir ellos de forma voluntaria. Y bueno, ahí se ha ido dando una reivindicación que para ellos era no solamente el tema de la repostulación de Evo Morales, sino el tema del cumplimiento de un referéndum anterior. Entonces, tal vez si Evo Morales no hubiera participado en esa elección, no hubiera pasado nada, o sea, porque no se trata de ir en contra de un partido político, sino era una persona que ya había roto la constitución política del Estado y quería volver a participar dentro de unas elecciones donde él no tenía la posibilidad de participar. ¿Por qué? Porque la Constitución la habíamos construido todos los ciudadanos. Entonces el tema era más de que se vaya o de que se evite ese autoritarismo que se ha visto en ese momento, y la gente ha hecho suya el tema como tal, y por eso es que ha empezado a salir a las calles voluntariamente en ese momento. Doctor, disculpe, terrorismo fue, alzamiento armado hubo. No, o sea, pero son los tipos penales que más o menos adecúan. Yo te cuento, John, cuando nosotros en algún momento vimos que la gente entraba a recintos policiales, ¿no? Recintos policiales, generalmente las imputaciones en un primer momento era destrucción del ornato público, que es un delito que tal vez no tiene mucha agravante, pero poco a poco han ido cambiando los tipos penales en todas las investigaciones y generalmente lo han hecho con el tema de sedición y terrorismo. ¿Por qué? Porque las sanciones son mayores, las sanciones llegan hasta 20 años, etcétera, y eso te da la posibilidad de que puedas generar estas medidas cautelares, es decir, que puedas tener una detención preventiva de las personas.
Entonces, se trata de adecuar, y lo han hecho desde ese momento en el tema de Sencata. Lo mismo ha pasado con personas que tenían problemas y los han empezado a agarrar y han adecuado esto. O sea, han hecho lo mismo, tanto antes en el gobierno de Evo Morales, pero lo han vuelto a hacer en el gobierno de Yanine Áñez, y obviamente ahora, como tienen un antecedente o un precedente, si vale el término, lo están haciendo en este gobierno. Doctor Centellas, la gente se pregunta al final, ¿fue golpe? ¿Fue golpe? Primera parte de la pregunta. Y segunda, si quisiera alguien instalar esta idea de que hubo golpe en el país, ¿qué es lo que realmente en el fondo estaría buscando? Desde un abordaje netamente constitucional, desde un abordaje del respaldo de normas, hubo una transición, no fue golpe, y eso claramente se puede indicar. No fue golpe, primero porque hubo la renuncia de Evo Morales. No fue golpe porque creo que ni la misma presidenta Yanine Áñez en su momento tenía la meridiana idea de que ella podía ser presidente del Estado Plurinacional. O sea, se estaba buscando quién se haga cargo del Estado Plurinacional. Y obviamente se ha generado de que ella pueda ser la presidenta porque era la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores y habían renunciado otras autoridades en sus grados jerárquicos como tal. Ya había renunciado Adriana Salvatierra, ya habría renunciado el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, había renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, que era Borda, había renunciado el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados. Entonces, en prelación se ha ido a buscar quién todavía estaba del directorio para que asuma y no exista un vacío de poder. No, y esto ha sido refrendado hasta por el mismo Tribunal Constitucional en su momento, que ante el vacío de poder y que no podía quedar acéfalo del Estado Plurinacional, puede asumir una autoridad de inmediato. Y en ese caso asumió Yanine Áñez, y por lo tanto se cumplió con lo que establecía el artículo 169 y 170 de la Constitución Política del Ahora, Estado. doctor Centellas, a ver, imaginemos que al final terminan en la cárcel quienes han estado en el gobierno transitorio. Imaginemos que la justicia salga a decir que hubo golpe en el país, lo deje sentado. Evo puede volver. ¿Con eso? ¿Usted qué dice? ¿O cuál es la intención de fondo? ¿Es limpiar la imagen de Evo Morales? ¿Qué se intenta? ¿O se intenta hallar justicia, doctor? Puede ser que sí, o sea, muchas personas que en algún momento han visto a Evo Morales y que obviamente eran sus seguidores de él, se hayan sentido muy mal, porque Evo Morales es un líder indígena que el día de hoy tiene una presencia, tiene seguidores, tiene muchas personas que lo respaldan, y obviamente puede ser de que esas personas sientan de que ese corto periodo que aún le faltaba a Evo Morales, porque no le faltaba mucho, le faltaba un corto periodo, pero además tuvieran la idea de que él podría repostular y estar hoy en día con nosotros, y que no esté nuestro actual presidente Arce, sino esté Evo Morales. Y para ellos, desde su lógica, desde su perspectiva, puede ser justicia como tal, ¿no? Pero obviamente ha habido otro grupo de la ciudadanía, de la sociedad, que generalmente no salía a temas de marchas, a temas de reivindicaciones, que ha empezado a salir, que se ha metido dentro del tema de la cosa pública como tal, dentro de las decisiones de la cosa pública, y ahí es donde tenemos a dos grupos totalmente confrontados. En su momento, debido a eso, para evitar cualquier tipo de acto de violencia, digamos que fue por ese sentido de su renuncia, pues tuvo que hacerlo para pacificar tal vez Bolivia, porque ahí es donde se ha empezado a pacificar, pese a que después hubo algunos actos más. Independientemente de eso, ha tenido una salida, y la renuncia lo ha hecho de forma oficial en medios de comunicación, ha pedido asilo. Cuando pides tú asilo a un país es de que tienes una persecución política como tal, y por lo tanto
comprueban de que hay persecución y te dan el asilo. En ese sentido, pues ha salido Evo Morales del país, y obviamente hoy en día creo que el poder hablar de que hubo golpe en su momento dejaría sin efecto muchas de las leyes que se han sacado para pacificar el país, muchos de los decretos supremos que han servido para hoy en día, y leyes que han servido para hoy en día tener organismos imparciales desde el punto de vista de lo que se ha querido generar en ese momento, como es el órgano electoral plurinacional. Se han tomado medidas como realizar las nacionales, elecciones nacionales, departamentales, municipales, etcétera, que obviamente tienen su arraigo en eso, en poder pacificar Bolivia, pero a través de que se acepta la renuncia de Evo Morales. Y eso está en una ley que también la ratifica Eva Copa en su momento como presidente de la Cámara de Senadores, que lo ratifica Condori como presidente de la Cámara de Diputados, y así, o sea, varias autoridades que no eran del grupo de Yanine Áñez, sino que representaban al movimiento, al socialismo. Es hoy en día posar con el codo lo que se ha hecho con la mano, y creo que eso no debería darse porque genera todavía una polarización, genera a dos grupos y que están enfrentados por temas que tal vez ya deberían haber pasado, que son temas que ya han surgido, y creo que ayer escuchaba por segunda oportunidad de lo que hablaba nuestro vicepresidente Choquehuanca, y decía que hoy en día vamos a pacificar, no va a haber persecución, no vamos a entrar a vengarnos, entonces creo que debe cumplirse, que no se quede en un discurso, sino que realmente se cumpla ante todas las personas, por más de que no comulguen con un partido de gobierno, ¿no? Doctor, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ponernos también en los otros zapatos. Y se cree definitivamente que algo que no puede pasar así por así son las muertes en Sencata, que es algo que sí se tiene que investigar qué sucedió, doctor. Que se investigue y que se dé con los autores, porque no se justifica una sola muerte, un solo acto de violencia. Es contrario a las normas de derechos humanos. Pero que se investiguen los casos específicos donde ha habido violación a los derechos humanos, donde ha habido abuso de poder, porque muchos de los ministros de Yanine Áñez han sido abusivos, ¿no? Y esos abusos tienen que investigarse, o sea, tiene que darse con los autores también, porque eso no puede quedar impune. Eso sí, totalmente de acuerdo. Esas reivindicaciones de esas muertes no tienen que quedar ahí en el olvido, pero más ahí tiene que haber un tema de justicia. Pero los temas de pacificación que se hayan hecho en su momento, pues son temas que hoy en día nosotros como tal estamos pidiendo tal vez una paz debido a esos acuerdos, y tenemos nuestras autoridades debidamente electas con sus susceptibilidades infundadas o fundadas, pero ya las tenemos a nuestras autoridades, y creo que ha sido un paso fundamental para que se logre la pacificación en ese momento, y por mucho tiempo, ¿no? Es más, creo que el día de hoy nos sirve de mucho todos esos actos para poder tener autoridad, que eso es lo que queríamos, que ni siquiera queríamos nosotros como institución. En su momento hemos dicho que no se prorroguen sus cargos, que no se alarguen sus cargos, pero bueno, se alargaron, y creo que en un tiempo ya vamos a tener a todas las autoridades debidamente electas. Doctor, hemos expectado de un lado el tema de esta explicación, y ahora nos vamos al otro también en esta balanza periodística, que debe ser así. Y claro, cuando vemos detenciones de la expresidenta Áñez, por ejemplo, que fueran terribles las imágenes que salieron y demás, uno se pone a pensar y dice, ¿y en el gobierno transitorio no se actuó de la misma manera, así con esa brutalidad, con esa falta de respeto también a algunos derechos humanos? No estamos excusando a nadie, ¿no se hizo lo mismo también? Esto definitivamente porque hoy lo que se piensa que está pasando es de por medio también una especie de vendetta, una especie de venganza, ¿no? Se hizo muchos actos, por eso es que en realidad hay muchos de sus ministros
hasta la misma presidente puede estar inmiscuida en ese tema, de que hubo mucho abuso de poder. Entraron con fines netamente vengativos y no de transición. O sea, hubo transición, sí hubo transición, pero hubo vendetas, como tú lo llamas, hubo venganzas, no hubo persecución a ciertas personas y que muchas pagaron las consecuencias, no porque estaban acá, se quedaron acá, muchas pagaron las consecuencias, ¿no? Entonces sí debe investigarse esos temas en concreto, debería investigarse, y te aseguro que si se hubiera investigado esos temas de abuso, porque la gente está aburrida de los abusos, venga de donde venga. Si se hubiera investigado el tema de Sencata, si se hubiera investigado temas de corrupción, te aseguro que de la misma forma hoy en día muchos de los ministros estarían en una detención preventiva y la gente no saldría a las calles, porque la gente odia los actos de abusos, la gente odia los actos de corrupción, y hoy en día no estaría en las calles. Pero se ha tocado un tema que va más allá, como una defensa, o que lo está viendo la gente, como una defensa a Evo Morales, que en su momento ha cometido muchos errores. En tal sentido, yo creo que debe iniciarse esas denuncias contra esas personas que han cometido abusos, que han cometido excesos, que han cometido actos de corrupción, que han cometido, que han tenido muchas fallas que hoy en día son delitos como tal, que se les procese, pero no por un tema que tiene que ver, que tal vez vas a poner en contradicción a dos grupos de la sociedad y nos vas a confrontar entre bolivianos. O sea, eso es lo que se trata de evitar, de que haya una confrontación entre bolivianos y que tengamos una marcha de apoyo y que tengamos otra marcha en contra. Y creo que eso debe terminar por temas, cómo se están consiguiendo, cómo te lo cuentan también. Yo creo que muchas personas debemos leer mínimamente la imputación formal para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, porque muchos están hablando hoy en día y si fue legal o fue ilegal la asunción de mando de Yanine Áñez, cuando los temas son de sedición, terrorismo, alzamiento armado, que no tienen que ver específicamente con esos temas de la asunción de Yanine Áñez, porque como ya te dije antes, tendría que haber hecho un proceso de juicio de responsabilidades a ella, y no lo han hecho. Ahora, de otros temas que se vayan abriendo en el tiempo, pues se van a tener que ir abriendo, porque ha habido ciertos actos que merecen una investigación y que la sociedad tiene que salir, porque saber qué es lo que ha pasado con estos actos, el tema de Intel, hay temas del Ministerio de Obras, son temas que tienen que investigarse y temas que en realidad tienen que llegar a una solución y tienen que saber la sociedad a qué investigación se ha llegado y determinar la autoría si es que corresponde la responsabilidad. Muchas gracias, doctor Israel Centella, presidente del Colegio de Abogados de La Paz, por acompañarnos. Hubiera querido tenerlo aquí para el cafecito, pero muchísimas gracias. Un abrazo para usted, que tenga un buen día. Un abrazo, yo. Muchas gracias. 10:44. Otra de las cosas que hemos venido escuchando es, ¿y por qué la gente no sale como salió el año 2019? ¿Por qué la gente no sale como salió el año 2019? Dos cosas. Por si acaso, esto no es una incitación para que salgan, solamente es una opinión de por qué puede estar pasando, nada más. Primero, porque vuelve a instaurarse el miedo a través de estas últimas actuaciones que se han tenido, ¿no? Y segundo, ¿saben qué dice la gente? La gente con la que tengo la oportunidad de charlar el fin de semana, en el minibús, en el paseo, en la caminata, que se le dio la oportunidad, no necesariamente a la oposición, sino a los políticos en general, de canalizar esa demanda de ese grupo de bolivianos que vieron el año 2019. ¿Y sabe qué? La fregaron. Y ahora muchos dicen, bueno, pues se les dio la oportunidad, prefirieron su angurria de poder, negociaron con lo que pasó el 2019 prácticamente, ciegos ante lo que un grupo de la población les pidió. ¿Y sabe qué dice que es lo peor alguna gente? Que se frían solitos. Eso es lo que también dice la gente. 10:45. Tenemos más adelante Víctor Borda, diputado del MAS, Manuel Morales del CONADE, hablando precisamente de este tema. Debemos ir a las subnacionales de terror en algunos lugares. Ya volvemos, por favor.
Estamos con Edwin Urizar, me dice. Edwin Urizar, ¿cómo estás? Buenos días. Disculpa, a veces la mente ya falla. Querido Edwin, te mando un abrazo. De película, este tema de la elección de alcalde en Sucre, o sea, décimas, ni siquiera 1%, décimas del porcentaje, la diferencia entre uno y otro. Adelante, por favor, con esta información y lo que puede pasar en la capital del estado. Muchas gracias, John. Un cordial saludo, un abrazo también para ti y para todos los oyentes y televidentes de Fides y Fides Televisión. Como tú lo dices, son 344 votos que separan al Enrique Leaño del Movimiento al Socialismo de Horacio Pope de República 2025. Y en esta jornada el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca ha tomado una determinación que puede de alguna manera influir en esta situación. Recordarás, John, que en pasados días informábamos de la anulación parcial de 3 actas que debían repetir votación. Estas 3 actas debían repetirse, uno para votación a alcalde en el barrio Estados Unidos, zona periurbana de la capital del país, y 2 en prácticamente el sector alto de nuestra capital, en el barrio Libertadores, para concejales. Pero la sala plena del Tribunal Electoral Departamental en esta jornada ha decidido rectificar esa situación y anular totalmente estas 3 actas. Por lo tanto, el 21 de marzo, Sucre repite votación en 3 mesas y estas 3 mesas serán votadas tanto para alcalde como para concejales, lo que de alguna manera y hasta en la casuística y en lo numérico puede influir bastante, porque se habla de 700 votos en disputa que podría igualar o dar la vuelta a la tortilla de lo que va a significar la definición del gobierno municipal de Sucre. Pero al margen de aquello, John, hay 120 actas observadas que están siendo de tuición a revisión en el Tribunal Supremo Electoral. 120 actas que están siendo revisadas y alguna de estas también podría ser objeto de nulidad y repetir votación. Por lo tanto, nada está dicho, nada está cantado en la capital del país. Se pone de infarto esta situación, podemos decir así, de la elección del gobierno municipal, la elección de alcaldes. La disputa es entre Enrique Leaño y Horacio Pope. Ambos, voto a voto, se van a pelear el gobierno municipal de Sucre y lo sabremos hasta recién el próximo 21 de marzo, John. Es el panorama más reciente que se presenta en la capital de nuestro país. A ver, otra vez, por favor, ¿cuántos votos de diferencia hay al 99 y 78% del escrutinio? Son 344 votos de diferencia y están en disputa 700 hasta el momento, 700 votos y algo más, 720 diríamos de votos que están en disputa y que serán llevados a votación el próximo 21 de marzo, si es que el Tribunal Supremo Electoral no amplía esta nulidad en otras actas más, John, pero de momento la diferencia 344 votos entre ambos candidatos. ¿Qué tal? Realmente, hay un médico por acá, no un desfibrilador, porque esto está de película allá en Sucre. 700 votos en 3 mesas es lo que se juegan, o sea, pueden ganar por un voto. Y en serio pueden ganar por un voto. Así está la cosa en Sucre. Gracias, te mando un abrazo, querido Edwin. Buenos días. 10:49 a la pausa en Fides, la primera, y volvemos enseguida, amigos. Atención, conferencia de prensa del viceministro y ministro de Justicia. Vamos a escuchar, por favor, un poco la misma ahora. Del ministro de Justicia, Iván Lima, y por supuesto nosotros vamos a revisar lo que va ocurriendo también. Bien, atención, por favor, hubo un anuncio importante en las últimas horas. El anuncio tiene que ver con el traslado de Yanine Áñez al Centro de Orientación Femenina en Obrajes, que es ahí donde va a lograr su detención preventiva, según la justicia ya lo ha dictaminado, de 4 meses. Estamos viendo, gentileza de BTV, las imágenes del traslado precisamente de Yanine Áñez. Me parece que ese lugar, si es la zona sur, ¿no? El Centro de Orientación Femenina. Ahí va a guardar esa detención. Es Obrajes precisamente lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Vamos a espectar un poquito, por favor, esto que está aconteciendo en este momento. Estamos en el streaming de Fides, en la Radio Fides de Bolivia. Vamos a manteneros al tanto. ¿Qué lugar es este? Si lo reconoces, por favor. Es la parte de atrás de Sopocachi, creo, ¿no? Por donde están bajando la zona sur. Ah, ok, no, están saliendo de Cupini, Alto Obrajes, ¿no es cierto? Hacia Miraflores, prácticamente, hacia Miraflores. Y están dando la vuelta para bajar por la Zabaleta.
la avenida Zabaleta, por donde están las canchas precisamente, hasta el Centro de Orientación Femenina. La verdad que van a tardar, ¿cuánto? Van a tardar unos 2-3 minutos, nada más, ¿no? Si podemos mantener estas imágenes, por favor, a un costado de la pantalla e ir ya con nuestro nuevo invitado, por favor, a AM Fides esta mañana. Nos acompaña Carlos Saavedra. Señor Carlos Saavedra es politólogo. Un gusto tenerlo con nosotros. Señor Saavedra, bienvenido a Fides en todo el país. Muy buenos días, John. Un gusto estar con ustedes compartiendo estos minutos para el análisis. Muchísimas gracias. Usted como politólogo, si le hablo este momento que vive el país con estas imágenes que hemos estado viendo del traslado de Yanine Áñez al Centro de Orientación Femenina en Obrajes, ¿qué pensamientos le embargan a usted, don Carlos Saavedra? Bueno, definitivamente este es un hecho que no solo va a marcar la agenda pública, política de estos días, sino que es un hecho que va a estar en los anales de la historia política, y habrá que analizar y habrá que precisar cuáles son las implicaciones que trae este hecho, ¿no? Lamentablemente, el poder en Bolivia está acostumbrándose a perseguir, el poder en Bolivia está acostumbrado a ir tras de sus opositores, ¿no? Y la política tiene paradojas, ¿no? En 2019 pasó exactamente lo mismo cuando el gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo en ese momento, persiguieron a los opositores, y hoy el MAS nuevamente cae en ese mismo esquema de persecución, ¿no? Hay una tentación totalitaria del poder, autoritaria, sea cual sea su corriente ideológica. Lo que hace el MAS, lo hizo también la oposición, y en ninguno de los casos está bien, ¿no? Y sí que queda al medio toda la gente que no pertenecemos a un partido político, que no militamos en una fuerza partidaria, que lo que quisiéramos es tener el establecimiento, la verdad de los hechos, para que en ningún caso haya impunidad, sino que se pueda generar justicia en los distintos hechos que han acontecido, porque a todos nos duelen las muertes de Sacaba, de Sencata, como las de Montero, ¿no? Todos queremos realmente saber si hubo o no hubo un fraude electoral, ¿no? Todos queremos saber si hubo o no hubo un golpe de Estado, pero para eso tenemos que dejar de tener una justicia instrumentalizada, porque muchos de los operadores de justicia que en noviembre del 2019 empezaron a perseguir de manera sañuda a la gente del MAS, hoy hacen lo mismo con la oposición, porque simplemente son un apéndice, un brazo operativo del poder de turno. Y esto que está pasando ahora, ¿no?, se replicó cuando otra fuerza política gobernaba. Entonces, lo que necesitamos tener es procesos debidos, justicia en los procesos, pero necesitamos tener una independencia de poderes para que nunca más el poder político pueda ordenar al poder judicial, perseguir y amedrentar a quien piensa distinto, sea cual sea el pensamiento que esta persona tenga. Bien, don Carlos Saavedra, muchísimas gracias. Vamos a volver a las imágenes un segundito nada más, por favor, que se está ya en plena avenida. Está más o menos por la pasarela de la calle número 2 ahora, y están ya llegando al Centro de Orientación Femenina. Vamos a acompañar unos instantes porque es noticia en desarrollo, por favor, estas imágenes. Escuchando un poquito la transmisión del canal estatal, que puede transmitir inmediatamente desde una cámara en pleno movimiento. Ahí están los automóviles de la patrulla, ¿no?, de la policía Delta, no del grupo Delta, perdón, no patrulla, del grupo Delta, que está precisamente custodiando aquello. Ya están en la calle 5, miren, en la calle 5 están, ¿no? Entonces, en plena trancadera, ingresarán en algún momento, me imagino, ya al Centro de Orientación Femenina, y estas imágenes van a dar la vuelta al mundo. La expresidenta Áñez fue presidenta transitoria del país y va a ser recluida en el Centro de Orientación Femenina a cumplir con los 4 meses que le ha dictaminado la justicia. Tendrá que guardar detención preventiva. Estamos ya bajando a la calle principal, esta es la 6, si más no me falla la memoria, la calle 6 de Obrajes, y el Centro de Orientación Femenina está prácticamente ya a un costado, no está virando a la izquierda, que es donde los automóviles van a virar ahora. Ahí está precisamente a la izquierda, no nos equivocamos, buen sentido de la ubicación, menos mal, y ahí está el Centro de Orientación Femenina, ahí está, es la pared roja que usted está viendo en este momento en sus pantallas, en todo el país y en esta transmisión para el mundo desde Fides.
Está la prensa precisamente en ese lugar para recibir. Hay un movimiento. No sabemos si ella va a bajar precisamente de esta movilidad o si la movilidad va a ingresar al Centro de Orientación Femenina. Vamos a tener un poquito del audio, por favor, te pido. Muy buenos días, nos encontramos en este momento en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. En este momento acaba de llegar el vehículo que trasladó a Yanine Áñez y en este momento ella ya está bajando del vehículo con un fuerte resguardo policial. Está ingresando de esta manera ingresa al Centro de Orientación Femenina de Obrajes con un fuerte resguardo policial. Bueno, en este momento la puerta ya prácticamente se ha cerrado, han sido segundos. Hemos visto a Yanine Áñez ingresar por la puerta principal al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Esa es la noticia. Bueno. Don Carlos Saavedra está con nosotros, nuestro invitado en esta jornada. En instantes acá en Fides va a hablar el viceministro de Justicia sobre estos y otros temas. Don Carlos Saavedra, hoy lo hemos invitado para hablar a usted de esa gobernabilidad que va a haber en el país, en 9 departamentos y en las principales ciudades del país, a propósito de estos resultados. Primeros apuntes con usted, por favor, don Carlos Saavedra. Bueno, John, efectivamente este segundo momento de institucionalización del poder, que tiene que ver con la constitución de los gobiernos subnacionales, tanto a nivel departamental como municipal, buscaba llevarnos a un otro momento en el cual se tenga autoridades electas ya en todo el esquema de poder, que puedan generar de alguna manera acciones inmediatas para paliar una crisis económica, una crisis sanitaria que está viviendo todo el país, ¿no? Ese era el sentido fundamental. Entendíamos, y hemos estado prácticamente en 2 años, más de 2 años de un clima electoralizado, ¿no? Recordemos que la elección de las primarias se realizó en enero del 2018 y hasta el día de hoy y hasta el 11 de abril vamos a seguir en un clima electoral, y en medio de ese clima ha habido una pandemia, ha habido una crisis sanitaria, ha habido una pandemia que ha golpeado durísimo la economía de la gente, que ha golpeado durísimo la salud de la gente, y se buscaba que con esta nueva institucionalización de autoridades se pueda generar un escenario de certidumbre para que con acciones concretas se pueda poco a poco empezar a salir de una pandemia que no solo dejó consecuencias inmediatas, sino que va a dejar secuelas a lo largo del tiempo. En esa lógica está claro que hay una fuerza hegemónica del MAS a nivel nacional, especialmente en municipios y ciudades intermedias y en el área rural, ¿no? Definitivamente va a estar cerca de los 300 municipios que va a ganar el movimiento al socialismo. Sin embargo, los municipios y las ciudades con mayor concentración de población, ¿no? Todo lo que es el eje troncal, el Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y municipios muy importantes como el de Tarija. Sucre está en plena disputa, lo veíamos hace unos minutos, ¿no? Trinidad perdió el MAS, están controlados por fuerzas opositoras, ¿no? Que tienen liderazgos emergentes, ¿no? Entonces, de alguna manera se estaba redituando más o menos el escenario del 2015 con un contrapeso de fuerzas políticas, más con muchísima fortaleza en lo rural y en ciudades intermedias, pero sin lograr tomar enclaves territoriales importantísimos como el Alto, como La Paz, como Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Como Cochabamba, que también tiene hoy nuevamente un alcalde opositor. Entonces, en ese juego y en ese contrapeso se termina de estructurar el segundo momento de institucionalización del poder. En el tema de las gobernaciones también es interesante porque hoy 4 gobernaciones están en disputa en la segunda vuelta, ¿no? El objetivo público que había definido el presidente del MAS, Evo Morales, era tener al menos 7 de 9 gobiernos departamentales, ¿no? En esa lógica, hoy están 4 en disputa, en los cuales los 4 está disputando el MAS, es el caso de Tarija, Chuquisaca, la ciudad de La Paz, que por primera vez va a tener un balotaje para gobernador, y Pando como departamento, ¿no? Y hay fuerzas opositoras que ya ganaron 2 de los 9 departamentos. Es el caso de Beni con Alejandro Unzueta, y es el caso de Santa Cruz con Luis Fernando Camacho, y otros 2 que sí están en poder
del Movimiento al Socialismo, con el dirigente Poncho Blanco de Potosí, que va a ser el gobernador, y con el doctor Bedia de Oruro, que también ya consolidó su victoria. Entonces, el MAS puede lograr, ganando los 4 balotajes, al menos 7 de las 9 gobernaciones, más Humberto Sánchez de Cochabamba, o puede terminar quedándose con solo 3 y tener 6 gobernadores de fuerzas opositoras. Y creo que en esta lógica, el contexto político también puede ser determinante para este balotaje que se va a llevar a cabo el 11 de abril. Bien. Ahora, don Carlos Saavedra, una cosa es quien gane y otra cosa va a ser, no sé en cuánto se diferencia uno del otro, la composición de los consejos y de las asambleas departamentales. Esto porque mucha gente no ha conocido quiénes eran los acompañantes de los candidatos, o ha votado en blanco, o ha votado nulo, o ha votado cruzado. En estas composiciones, veamos, por ejemplo, ¿qué le espera a La Paz? ¿Qué le espera en la alcaldía? Así, vayamos por favor a ser concisos en la gobernación y en la alcaldía. Bueno, en la alcaldía inicialmente tiene un panorama de gobernabilidad. Iván Arias, él ha conseguido la mayoría de los concejales. El MAS se va a quedar con 4 de los 11, 6 para el partido de Iván Arias y 1 que lo va a tener Jayaya. Inicialmente habría una gobernabilidad ahí asegurada, entonces se podría trabajar y tendría las condiciones de poder desarrollar su gestión. En el caso de la gobernación va a ser un poco más complejo, está bastante disputada también la asamblea porque los márgenes de votación son importantes, no solo para la segunda fuerza, que es Jayaya, sino también la candidatura de Rafael Quispe tuvo una importante votación y va a tener representantes en la Asamblea Legislativa. Entonces ahí va a estar un poco más compleja la gobernanza en lo que es la ciudad, lo que es el departamento de La Paz. En el caso de la ciudad, inicialmente se ve un panorama más claro y podría tener mayor posibilidad. Yo diría que la noticia en la ciudad de La Paz es que una fuerza que ha gobernado 15, 20 años en el municipio no tiene ni un representante en el consejo, como es Solvo, lo que antes era el Movimiento Sin Miedo. Vamos a Cochabamba. ¿Cómo está viendo la alcaldía y la gobernación de Cochabamba, don Carlos Saavedra? En Cochabamba también Manfred va a tener 6 concejales, ¿no? Él ha logrado la mayoría, el MAS se acercaría a 4 concejales, ¿no? Y la candidatura de Sergio Rodríguez logró una concejalía, por lo cual también estaría resuelto el tema de la gobernabilidad inicialmente. Yo creo que al interior del consejo no va a haber los problemas. Los problemas que tenga Manfred Reyes van a venir de afuera, ¿no? Ya el otro día había dirigentes que planteaban formar su propio municipio, dirigentes vinculados al MAS, y seguramente la acción política no va a venir tanto en la interna del consejo, sino los intentos de generar algún tipo de ataque político van a venir de afuera. Y en el caso de la gobernación, el triunfo de Humberto Sánchez ha sido contundente, no va a tener ningún problema en constituir un esquema de gobernabilidad. Ok. En Santa Cruz estamos palmo a palmo en el tema de la alcaldía. Y cuando se está palmo a palmo, ¿en qué tanta magnitud podemos creer que va a haber 50-50% de representantes en el Consejo, por ejemplo? Sí, bueno, el esquema de Santa Cruz es bastante interesante porque ahí queda Johnny Fernández con 4 asambleístas, concejales, perdón, quedan 4 para Comunidad Ciudadana de Gary Áñez, ¿no? El MAS, que tuvo Adriana Salvatierra, tiene 2, y el último se queda con Demócratas, ¿no? Entonces, esa composición va a obligar sí o sí al gobernante, a Johnny Fernández, a construir pactos que le generen algún tipo de mayoría en el Consejo Municipal. Necesariamente va a tener que hablar o con algún concejal o algunos concejales de Comunidad Ciudadana, con el concejal de Demócratas o con los concejales del MAS, porque si no tiene ningún tipo de control, ¿no? Es tanto la alcaldía de Sucre como la de Santa Cruz de la Sierra han sido de las más disputadas y han tenido realmente un final de infarto, ¿no? Y bueno, ahí también quiero hacer un apunte. Los candidatos en ambos escenarios, tanto Gary Áñez como
con Horacio Pope, que parecería que podrían estar perdiendo, ambos han apelado de manera inmediata a hablar de fraude, y creo que eso es algo muy riesgoso para la democracia. Creo que cuando se habla, no podemos desgastar el fraude como instrumento político para justificar una derrota. Si hay un fraude, debe ser comprobado y tiene que mostrarse pruebas y tiene que ser muy contundente, porque el escenario de Santa Cruz ha sido claro. Cuando ya la tendencia era irreversible y Johnny Fernández definitivamente se consolidaba como el ganador y como el futuro alcalde de Santa Cruz de la Sierra, lo primero que se hace es acusar de fraude. Entonces yo creo que ahí se viene una gobernabilidad complicada, y seguramente Johnny Fernández va a tener que o conquistar a uno de los concejales de Comunidad Ciudadana, o cerrar un pacto con el MAS y tal vez sumar al concejal de Demócratas. ¿Es en el caso de la gobernación Camacho el rey en Santa Cruz? ¿Así podemos leerlo? Sí, Camacho no ha tenido un rival fuerte, ha ganado en primera vuelta. Cronenberg intentó hacer todo lo posible, desarrolló una campaña medianamente correcta, pero no pudo contra algo que está instalado en el imaginario colectivo cruceño, que es el cruceñismo versus el masismo. Entonces, en esa lógica fue fácil. Ahora, un apunte ahí, la composición de la Asamblea Legislativa cruceña es compleja, porque se nos ha parado un poquito la transmisión streaming con don Carlos Saavedra. Lo vamos a esperar un poquito, por favor, que se vuelva a incorporar nuevamente a la señal. Estamos echándole un vistazo de cómo va a ser la composición de las concejalías y de los gobiernos departamentales en cuanto a las asambleas, para darnos una cuenta de cómo se ve este panorama de la gobernabilidad, que va a ser muy, pero muy importante. ¿No lo hemos recuperado todavía? No lo hemos recuperado, ok. Ya lo recuperamos enseguida nada más. En el aspecto de las noticias, a las 10:10, se reaperturó el aeropuerto de Chimoré en pasados días. Y hubieron una serie de invitados, entre ellos escuelas de aviación, algunas líneas aéreas, que seguramente en Chimoré mostraron sus mejores galas para dar cuenta de un aeropuerto que es grande, ¿no? Pero que de internacional le falta muchísimo. Además que sí que con ese estigma, además, ¿no? ¿Realmente un aeropuerto tan grande para Chimoré? Ese es el tema. A ver, de lo último que te he enviado, por favor, una carta a la que hemos tenido acceso en las últimas horas, importante también mostrarla, tiene que ver con un pedido de informe en las últimas horas. Un pedido de informe de parte de un ministro de Estado. Estamos hablando del ministro Edgar Montaño Rojas, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. ¿Qué dice esta carta que vamos a ver a continuación en las pantallas de Fides? De mi consideración, en el marco del informe de 10 de marzo 2021 emitido por el Viceministerio de Transportes, tengo a bien instruir la remisión de la siguiente información con carácter de urgencia en el día, misma que deberá ser remitida con su respaldo documental. Informe si todas las aeronaves que participaron en el acto que usted denominó como reactivación del Aeropuerto Internacional de Chimoré contaban con su plan de vuelo. ¿Quién autorizó dicho acto? Las aeronaves fueron revisadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Informe qué escuelas de aviación participaron del acto que usted denominó como reactivación del aeropuerto. Informe, ¿no es cierto?, con qué NOTAM, que son las notas de vuelo, cerraron y abrieron el Aeropuerto Internacional de Chimoré. Informe si para albergar a todas las aeronaves del Aeropuerto Internacional de Chimoré, Asana contaba con el servicio de extintores de incendios, con cuántos carros bomberos contaba. Informe si el Aeropuerto Internacional de Chimoré contaba con personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para el control de sustancias controladas. Informe nombres y rango de los uniformados que estuvieron a cargo. Informe si Asana coordinó con el director de Transporte Aéreo, viceministro de Transportes o alguna otra autoridad para el acto que usted denominó como reactivación del aeropuerto y desde qué día inició la coordinación. Informe por qué no se cumplió con el convenio firmado con los trabajadores de Asana en fecha 29 de enero 2021. ¿Saben qué sucede acá? Que reaperturaron el aeropuerto de Chimoré. Yo no sé con qué espalda al final, ¿no? Un aeropuerto donde eran obligados prácticamente la línea BOA,
en ir prácticamente con el avión vacío para decir que el avión de Chimoré, que el aeropuerto de Chimoré estaba funcionando. Y ahora, ¿sí?, lo reactiva. Le vuelven a presentar nuevamente al aeropuerto como que empezamos nuevamente operaciones y demás, en aparente irregularidad y sin conocimiento de las autoridades principales del gobierno. ¿Qué le parece? 11:14. Vamos con el viceministro, por favor, de Justicia. No, hemos perdido prácticamente la comunicación con Carlos Saavedra, ¿no?, nuestro analista. Bien, si podemos reponerlo dentro de algunos instantes nada más. Usted me dice, Will, ¿qué hago? ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa entonces. 11:14, el viceministro de Justicia con nosotros, hablando de lo que está pasando en el país a propósito de las detenciones y la investigación, en este caso de, entre comillas, golpe. César Siles, el viceministro de Justicia, nos acompaña en Fides. Viceministro, buenos días, bienvenido, ¿cómo nos copia? Buenos días, John, te copio muy bien y perdón por el retraso, pero aquí estamos para informar al pueblo lo que tú me preguntes. Bien, hubo conferencia de prensa hace unos minutos junto al ministro de Justicia. Nosotros llegamos un poquito tarde, así que si hay algún adicional, le pido por favor nos informe. Viceministro, llegamos para saber del traslado de Yanine Áñez al Centro de Orientación Femenina para la detención preventiva. Sí, acabo de informarme en la prensa que la señora Yanine Áñez, los exministros han sido trasladados al penal de San Pedro y Obrajes respectivamente, conforme a la resolución de detención preventiva que ayer dictó la juez cautelar de turno que atendió la solicitud de imputación y medidas cautelares presentadas por el Ministerio Público. Bien. Viceministro, la gente se pregunta, ¿quién está promoviendo todo esto? ¿Es el gobierno de Arce y Choquehuanca quien promueve esto que ha sucedido el fin de semana? Buena pregunta, John. El proceso que motivó la detención preventiva de la expresidenta transitoria y sus dos exministros fue promovido el año pasado, en el mes de noviembre, diciembre, por la ex senadora Lidia Patti, denuncia que fue admitida por el Ministerio Público. Desde ahí comenzaron las investigaciones, una etapa preliminar de investigación como corresponde. La primera persona imputada fue el contraalmirante Arce, Flavio Arce, quien también guarda detención preventiva, y entre el día viernes y sábado fueron aprehendidos y luego cautelados los exministros, quienes son procesados en su condición de exdiputados en realidad y activistas del golpe de Estado, y la señora Yanine Áñez como ex senadora. Es un proceso que únicamente se refiere a los hechos acontecidos, como decíamos en la conferencia de prensa, antes de la asunción al mando de la presidenta Yanine Áñez como presidenta transitoria, y puesto que los hechos posteriores que involucran ya su asunción al mando deben ser juzgados como corresponde, como caso de corte y juicio de responsabilidades. Asimismo, informar a la población y a tu persona que existen casos abiertos por las muertes de Sacaba, por las muertes de Sencata, en los cuales también el Ministerio Público ha realizado las imputaciones correspondientes. Bien, ahora, son tres figuras, ¿no? Ante lo que usted me aclara, serían actos antes de la asunción como presidente Yanine Áñez y su gente. Sedición, terrorismo y alzamiento armado. ¿Hubo sedición? ¿Hubo terrorismo? ¿Hubo alzamiento armado? ¿Por qué estas figuras, viceministro? Los tres delitos por los cuales provisionalmente calificó el Ministerio Público en este caso, reitero, anterior a la asunción al mando de la presidenta transitoria, son sedición, conspiración y finalmente terrorismo. Esas tres tipificaciones provisionales de la Fiscalía fueron ayer debatidos en una ardua audiencia desde las 12 del mediodía aproximadamente hasta la medianoche del día de hoy, en la que tanto la defensa como el Ministerio Público, el órgano ejecutivo representado por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado defendieron sus fundamentos. Lo que se juzgan son hechos, no delitos, y se estableció en la audiencia que existen indicios suficientes para presumir la autoría y también riesgos de fuga o obstaculización. Los hechos, en resumen, de los que hemos leído la imputación y la ampliación a la imputación formal, y hemos escuchado atentamente también porque fue transmitida públicamente la audiencia, se basan en la participación de la señora Yanine Áñez, antes como senadora, moviendo un poco de forma sediciosa
a sus bases en el Beni, conjuntamente con Coimbra y Guzmán, a las reuniones que se tuvieron en la Universidad Católica Boliviana y también a los incumplimientos que hubieron al reglamento de la Cámara de Senadores para proceder a la sucesión constitucional, avaladas por un comunicado que tampoco es del todo legal, porque el Tribunal Constitucional únicamente puede pronunciarse a través de sentencias, resoluciones y autos. Es decir, todos estos hechos configuran, a la luz del Ministerio Público y de la juez que ayer recibió la imputación, hechos suficientes para considerar delitos de conspiración, terrorismo y también alzamiento armado, creo que está, como tú decías, en la imputación inicial. Es sedición, conspiración y terrorismo, las tres figuras que usted me dijo, ¿no, viceministro? Exactamente. Y ahora, viceministro, sedición. Está dirigido a aquellos que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para deponer a un funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse, dice, al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales. A ella se la lleva detenida y se la quiere procesar por este caso. Pero claro, la gente dice un momento, es decir, fue una parte de la población que en el reclamo se alzó contra el gobierno de Evo Morales y apuntan a ella y dice, ¿y ella por qué sería la responsable de esto? Es John, una investigación compleja. Recuerdo también que la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patti señala como los principales involucrados al entonces representante del Comité Cívico Fernando Camacho y a su señor padre, quienes en la ciudad de Santa Cruz empezaron a convulsionar el país pidiendo públicamente la renuncia a un presidente constitucionalmente elegido. Asimismo involucra esta investigación también a generales que en su momento pidieron la renuncia del presidente Evo Morales y finalmente a un grupo de diputados, senadores, entre los cuales se encontraba Yanine Áñez y sus dos exministros, pero antes diputados, uno uninominal y el otro supraestatal, quienes también arengaban a las bases sociales para que se produzca la ruptura del mando constitucional del presidente Evo Morales. Asimismo, hacer referencia a lo que es de conocimiento público, el Ministerio Público lo valoró también, conforme a la declaración que prestó la entonces directora de la UIF, Teresa Morales, que participó de las reuniones, seguramente será convocada Diana Salvatierra y Susana Rivero, quienes estuvieron en las reuniones de la Universidad Católica donde se condicionaba la partida del avión del señor Evo Morales, Álvaro García y Gabriela Montaño al exterior a la renuncia que estos presentaron posteriormente, me refiero a Diana Salvatierra y Susana Rivero. Es decir, había una clara confabulación en ese momento contra el gobierno legalmente elegido, democráticamente y constitucionalmente asentado en el país, para deponerlo y después tomar el poder de la forma que se hizo. Usted me dice que este condicionamiento que hubo contra algunos senadores, Adrián Salvatierra entre ellos y demás, la renuncia estuvo condicionada para que Evo pueda abandonar tranquilamente el país en un avión rumbo a México. ¿Esa es la explicación del viceministerio? Esa es la explicación de la teoría del caso presentada por Lidia Patti, además formulada en imputación formal y finalmente valorada por la juez el día de ayer en la audiencia de medidas cautelares. Con mucho gusto puedo proporcionarte la declaración prestada por Teresa Morales, que creo que ya está circulando en las redes ante el Ministerio Público, previa citación formal, y seguramente después la entonces senadora Diana Salvatierra y la entonces diputada Susana Rivero harán las aclaraciones correspondientes y prestarán también su declaración informativa. Nosotros estamos sosteniendo una teoría del caso de la Fiscalía, una teoría del caso que ahora es también del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado. Bien. Viceministro, ¿se han denunciado en las últimas horas alguna irregularidad en el procedimiento esta de la detención? ¿No habían órdenes? ¿Se dijo? ¿Qué información tiene usted al respecto? La información que tengo es que el día viernes se amplió la investigación contra varias exautoridades, por eso te decía que la investigación es compleja, y producto de esa ampliación de investigación y obviamente conocimiento del juez cautelar del caso, que es el juez 10º, el doctor Ceballos, se libraron las primeras resoluciones de aprehensión
fundamentadas por la Fiscalía en el artículo 226 del procedimiento penal, que no exige una citación previa. Directamente la Fiscalía está facultada para hacerlo siempre y cuando esté el caso bajo control jurisdiccional. En este caso, John, recordar también a la población que este caso data de diciembre del año pasado, y no es como en el gobierno de facto de Yanine Áñez, que se hacían primero las aprehensiones y después se abrían los casos. Finalmente, los allanamientos que se hicieron también están fundamentados por resoluciones fiscales presentadas a la autoridad jurisdiccional y mandamientos y resoluciones dictadas por la autoridad jurisdiccional disponiendo el allanamiento. Una vez que fueron aprehendidas, las 3 personas fueron conducidas como corresponde a la ciudad de La Paz para que presten su declaración informativa policial. Se les ofreció defensa pública, que eso sí depende del Ministerio de Justicia. Renunciaron públicamente a defensa pública y prefirieron ser asistidas por sus abogados defensores, como lo hicieron durante toda la jornada desde su detención hasta la resolución de las medidas cautelares, y finalmente recibieron también la atención de salud, como fue público también, que ameritaban las 3 personas. ¿El fondo del asunto es demostrar que hubo golpe? Se pregunta la gente, viceministro. Que hubo sedición, que hubo conspiración, que hubo terrorismo, y obviamente todo va a redundar en que hubo un golpe de Estado. Y producto del golpe de Estado hubieron muchas muertes, antes de la asunción al mando y después de ya el ejercicio como presidenta transitoria. En consecuencia, serán pues las autoridades jurisdiccionales las que determinen si hubo o no hubo este golpe. ¿Un golpe de Estado podría allanar el camino para un retorno de Evo Morales, viceministro? No entiendo la pregunta, John, si me puedes reformular o explicarme un poco más. Algunos criterios estipulan que lavar la imagen de lo que pasó y mostrando a una justicia que determine que hubo golpe de Estado podría de alguna manera allanar el camino para el retorno de Evo Morales. Eso es lo que dicen, viceministro. Sí, ahora sí entiendo. En primer lugar, las investigaciones están centradas en delitos, como lo mencionamos, en hechos supuestamente delictivos que van a ser investigados, y ninguna investigación penal, y menos una autoridad jurisdiccional, va a determinar si hubo o no golpe de Estado. El contexto obviamente determinará que hubo sedición, que hubo conspiración, que hubo terrorismo, pero en su momento no se va a poder determinar que hubo o no golpe de Estado. Será el pueblo el que juzgue ello, y nosotros nos sometemos a lo que dice el pueblo, y por eso nos hemos presentado como Movimiento al Socialismo a una justa electoral el año pasado, en la cual el presidente Arce ganó con el 55%. Viceministro, le agradezco mucho esta entrevista. Claro, porque dentro de los criterios que recogemos como Casa Radial son varios y nosotros lo convertimos en preguntas para la aclaración de la gente en general. Algunas de esas personas agarran y expresan y dicen, por ejemplo, pero ¿y por qué no también con la misma celeridad y la misma fortaleza se juzga, por ejemplo, a Evo Morales en el momento en que define en una grabación, demostrado además de que quiere cortar los alimentos para hacer sufrir a la gente en un determinado momento del 2019, por ejemplo? ¿Eso no es terrorismo? Se pregunta la gente, viceministro. Gracias, Jones. Buena pregunta. No, nosotros queremos garantizar a través del Ministerio de Justicia la independencia de los órganos del Estado, ¿no? Entendemos que han tenido un año como gobierno transitorio para hacer esas investigaciones, para realizar las acusaciones e imputaciones respectivas, y bueno, supongo que en ese año no se ha podido demostrar esa teoría del caso, y nosotros estamos comenzando también con una investigación inicial, estamos con imputaciones también iniciales, y seguramente el devenir de los días determinará si hubo o no responsabilidad penal de las personas involucradas. Entendemos que es el Ministerio Público, a cargo de la Dirección Funcional de las Investigaciones, y las autoridades jurisdiccionales, a cambio de imponer las sanciones y ejercer control jurisdiccional, quienes deberían responder esa preocupación del pueblo boliviano. Bien, viceministro, muchísimas gracias. Me acaban de decir que tiene usted una reunión de gabinete. Le agradecemos por estos minutos en Fides, le deseamos un buen día. Gracias por John, darnos hasta siempre. Tiempo. Pues le damos la bienvenida a don Víctor Borda, exdiputado del Movimiento al Socialismo. Señor Borda, muy buenos días, bienvenido a Fides. Buenos días, John. Todo cordial. Hay que ver de comunicación y después para temas que seguramente están en este momento en tema de debate económico.
Gracias, señor Borda. Lo único que le voy a pedir es hablar un poquito más fuerte o acercarse un poquito más al micrófono, por favor, para que lo escuchemos con toda claridad. Y está Manuel Morales, el hombre fuerte del CONADE, y también con nosotros. Manuel, un gusto saludarle, bienvenido, buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Don Víctor Borda, nuestra primera pregunta, y así cortita la respuesta, por favor. ¿Cómo fue eso de que les obligaron a renunciar? El viceministro de Justicia nos dice que les obligaron a renunciar para luego que puedan permitir la salida del avión de Evo Morales. Eso está y sale a relucir en el marco de las investigaciones, y usted es una de las personas que habría sido obligada a renunciar. Cuéntenos un poquito, señor Borda. No me han obligado a renunciar para permitir el vuelo de Morales. Yo estaba en La Paz el 2 de noviembre. Decido darle con los telefónicos de los parientes, los con lágrimas en los ojos me dicen: hay un grupo del comité cívico que está bajando su casa a quemar. Yo no voy a tener contacto con un familia que vive, que ni siquiera es mi casa, que es casa de mi madre. Viven mis hermanos, mi hijo de 3 años, mis hijos, y les digo que salgan, que están viniendo en grupos violentos, armados. En ese interior, mis hermanas me dicen: no vamos a salir, es nuestra casa, no pueden quemar. Con lágrimas, les vuelvo a llamar, digo: por favor, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Lo más importante es preservar la vida. Y se quedan mis familiares. En ese interior viene ese grupo, jóvenes, en estado de ebriedad, la mayor parte. Mi casa, una semana antes, ya habría sido marcada por el elemento del comité cívico. Esta es la casa del nazista, Borda, así, letreros grandes. Entonces, a mi hermana lo toman de la mano, lo tapan de la boca y lo sacan. Es un vecino, porque dicen que están buscando a los familiares del señor Borda. Bien. Entonces lo meten a su casa de un vecino y ahí las imágenes están con Señor Borda, pero usted no ha sido obligado a renunciar, así como tal se está manejando el tema de la justicia, eso me lo aclara de inicio. No, por eso repito, lo empiezan a quemar mi casa. Bueno, yo a las 9:30 de la mañana me entero de la quema de mi casa. Yo tampoco tenía la intención de denunciar. 9:15, 9:30 van al domicilio de mi hermano, que es una persona que nunca ha profesado política, no es funcionario público, absolutamente nada, es abogado libre. Entran a patadas, no es el mismo grupo, y del tercer piso lo bajan a patadas a mi hermano, destruyen toda la casa, lo desnudan, ¿no? Y lo empiezan a llevar. Primeramente querían llevar. Usted renunció entonces por seguridad de su familia, eso quiero entender, señor Borda. Así es, o sea, mi hermano me llama 9:30, 10 de la mañana y me dice: por favor, hermano, mi vida está en peligro. Pero en ningún momento a usted le dijeron: usted tiene que renunciar para que Áñez ascienda o para que dejemos partir el avión de Evo Morales. No, para que Áñez ascienda, porque ustedes reconocen que constitucionalmente yo era el último eslabón de la cadena de sucesión constitucional. Bien. La Constitución no admitía más otra sucesión como la anterior Constitución. Terminada la sucesión, el presidente de la Cámara de Diputados, quien tenía la obligación de convocar en un plazo máximo de 90 días de elección. Bien. No era el último eslabón. Bien. Gracias, don Víctor Borda. Perdón, me llamaron, me dicen: la vida de tu hermano o renuncias. Forzosamente tuve que renunciar. ¿Y quién le dijo la vida de tu hermano o renuncias? ¿Quién habría dicho esto? ¿La vida de tu hermano o renuncias, don Víctor Borda? Ahí la gente que lo estaba deteniendo, lo detuvieron desnudo a mi hermano. Ok. Estaba fracturado su brazo en un video. Bien, don Víctor, gracias por responder a esta primera pregunta, don Víctor Borda. Don Manuel Morales, ¿cómo estamos leyendo lo que está sucediendo en este momento en el país? ¿Esto es justicia o es venganza? Lo que pasa es que el MAS está equivocando el camino, y esta situación que ellos han asumido es un error estratégico. Nosotros somos personas políticas, ¿no?
Entonces lo podemos plantear con absoluta claridad. Están cometiendo una vulneración al Estado de Derecho porque hay un poder judicial que puede juzgar a las personas con el debido procedimiento. Eso se está vulnerando. Y en ese sentido, lo que están haciendo es poner en peligro nuevamente la democracia. Yo le expreso, señor Borda, mi solidaridad, mi respeto por todo lo que usted ha sufrido, y también lo hago al otro lado, ¿no?, de las otras personas que también han sufrido, que han estado en condiciones de que les han quemado su casa o han sido agredidas barrios enteros, poblaciones. Sin embargo, en mérito a lo que ha sucedido, yo le solicito que si no tiene una capacidad mínima de reflexión, parece que el animal humano es el único que se equivoca 2 veces, ¿no?, cometiendo el mismo error. Entonces, si han pasado por esas situaciones, yo le quiero preguntar, ¿por qué están provocando nuevamente volver a una situación de conflicto, no similar, sino con condiciones más o menos parecidas a las del 2019? ¿Qué están buscando con estas detenciones? ¿Piensan que la ciudadanía va a aceptar un juicio penal a la señora Yanine Áñez, que los días de noviembre que usted me habla, seguramente estaba en su casa, no voy a hablar mal de ella, seguramente estaba en su casa durmiendo, cocinando, atendiendo a sus hijos o hijas, no sé? Pero ¿qué sentido tiene hacerle un proceso penal cuando ustedes deberían haberle hecho un juicio de responsabilidades? Bien. Quiero ser muy categórico. Bien, me voy con don Víctor Borda. País es ir un juicio de responsabilidades. Me voy con don Víctor Borda, por favor. Don Víctor Borda. No le escucho. Sí, don Víctor Borda, adelante por favor usted a todo lo que nos ha dicho Manuel Morales. Está con el micrófono apagado, don Víctor Borda. Si podemos activarlo, por favor, un segundito para que usted pueda hablarnos. Ahí está. Adelante, don Víctor Borda, por favor. En primer lugar, yo no he iniciado la denuncia al señor Manuel Morales, porque soy denunciador. Además, en las mismas condiciones. Yo quiero recordar que al doctor Albarracín han hecho campaña, le han pagado de su casa. Y en mi caso lo han cerrado. Lo han cerrado en el proceso. En el Ministerio de la Policía. Me enseñó que no había autores, porque lo han secuestrado a mi hermano 8 horas, ¿no? Entonces, yo entiendo jurídicamente de que se le está investigando a la señora Áñez por el hecho del golpe de Estado, cuando no era presidente todavía ahora. Seguramente en el caso de Sencata, Sacaba, ahí obviamente se aplicará un juicio de responsabilidad. Y nuevamente que CONADE, una institución históricamente concebida para defender la democracia, pero ante todo, los derechos y garantías constitucionales de una persona, hoy día se vaya y se pase a los que han vulnerado derechos y garantías constitucionales. Los 37 personas no eran bolivianas, que han muerto. Las más de 800 no eran bolivianos. Los más de 1.600 presos políticos no eran bolivianos. ¿Sí? ¿Dónde estaba CONADE? Nosotros estamos pidiendo que haya un juicio de la mesa del opresor. Ahí estaba CONADE. ¿O algún pronunciamiento han hecho respecto a eso? A esas definiciones. Sí, estamos pronunciándonos y estamos exigiendo un Vamos a hacer que don Víctor Borda un segundito termine la locución, por favor, y luego pasamos con don Manuel Morales. Don Víctor Borda, finalice, por favor. Es así, ¿no? Entonces, seguramente se está generando un antecedente histórico en Bolivia para que nunca más se tome el poder a la fuerza, para que nunca más apliquen intereses personales, para que nunca más lleguen al poder a saquear, a matar, a asesinar, a robar. Entonces, el que quiere llegar en Bolivia al poder, que lo lleve por la vía democrática, por la voluntad del pueblo, no con golpes de Estado como lo han hecho. Yo quise. Usted me dice, yo ahora, por ejemplo, ya no soy ni masista, ya no estoy en función pública, absolutamente nada. No quiere de presidente para que vengan a quemar mi casa, don Víctor Borda, eso no es una le damos la palabra a don Manuel Morales ahora, por favor. Don Manuel Morales, adelante, por favor.
Sí, mira, nosotros exigimos juicio de responsabilidades a la señora Yanine Áñez en el ejercicio de sus funciones. Y lo que nos llama la atención poderosamente es que el MAS, teniendo 2/3 en la legislatura anterior, no hubiese culminado ese juicio de responsabilidades. Pero es importante también señalar lo siguiente: para que en Bolivia haya un proceso real de pacificación, el juicio de responsabilidades tiene que ser para ambas gestiones. El señor Evo Morales también tiene que ir a un juicio de responsabilidades por haber vulnerado los derechos electorales de la población a través de un fraude electoral. Ahora bien, nosotros en este momento, yo no me voy a poner a discutir con usted si hubo fraude, si hubo golpe. Yo me voy a remitir a una ley, la 1266, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría del MAS. En esa ley se anulan las elecciones del 2019, se convoca a nuevas elecciones y se forma un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Yo también le voy a hacer recuerdo, señor Borda, que el 22 de enero del 2020, no con unanimidad, en medio de un grave conflicto dentro de la bancada del MAS, la bancada del MAS aceptó la renuncia de Evo Morales y sacó una ley prorrogándose en el mandato. Por lo tanto, el MAS es quien ha viabilizado y ha dado continuidad al proceso constitucional transitorio de la señora Yanine Áñez. En ese sentido, nosotros sí exigimos, no queremos que se maneje como chicle el tema de Sencati y Sacaba. Ustedes han tenido más de un año, ya deberían estar esclarecidas quiénes son los autores, quiénes son los responsables, y ya deberían estar siendo procesados a través de un juicio de responsabilidades. Pero qué bonito, ¿no? Estiramos el chicle, fomentamos el fanatismo, el odio en una parte de la población, con las palabras que ustedes mencionan, pero cuidado con que sean víctimas de ese odio. No hay que alentar el odio y el fanatismo en la población, porque pueden generar una reacción de la ciudadanía. Vamos con Víctor Borda. Don Víctor Borda, adelante, por favor, su turno. No saben, mejor no opinen. Tienen que saber el fundamento fáctico jurídico. La señora Áñez, para su conocimiento, entra al gobierno el 14 de noviembre, avalado por un comunicado del Tribunal Constitucional. No era una sentencia, nada. El señor Petronilo Flores, cuando se inicia un proceso de declara, no es simplemente un hecho comunicado, porque evidentemente no había ningún tipo de acción. Posterior a eso, señor Manuel Morales, la información, la diputada Norma Pierola hace una consulta constitucional, eso procedimentalmente, es decir, bueno, si ahora hay este gobierno, ¿qué hacen con la asamblea? ¿Qué hacen con los gobernadores? ¿Qué hacen con los concejales? Recién el Tribunal Constitucional emite una sentencia constitucional diciendo que por esta ruptura violenta del marco democrático se amplía las funciones de hay asamblea, gobernador, alcalde, etc. Y lo que hacemos es nosotros ratificar esa sentencia. Esa era sentencia constitucional. El otro con el que ha avalado, ha ingresado el 13 de noviembre, el 14 de noviembre, era un comunicadito. Con eso nosotros hemos emitido una ley. Esa ley en ningún momento dice que no hubo golpe de Estado, sino digamos dónde se dice. En ningún momento, simplemente dice que se amplía, ¿no?, las funciones del gobierno, de la asamblea, hasta que haya una nueva elección. Y con eso se viabiliza una nueva elección democrática para elegir obviamente al gobierno nacional y subnacional. Es el primer elemento. El segundo elemento, usted decía, ¿por qué no han investigado? Hemos investigado, señor Manuel Morales. Yo he sido presidente de la Comisión de Investigación. Yo he presentado un informe de 600 hojas, más de 4.000 videos, declaraciones de más de 200 testigos, víctimas del hecho. Entonces, ¿qué hemos sacado? Hemos establecido unas conclusiones que en el caso de la matanza no solamente se acaba sin casa, ha empezado el 11 de noviembre con Pedregal, el 13 de noviembre en Betán, ha habido también la masacre, 15 en, obviamente, Sacaba y 19 en Sencati.
A margen de ello, ha habido 1.600 detenidos. Nos han dicho juicio de responsabilidad por estos hechos. Corresponde a la señora Yanine Áñez por genocidio, asesinato, organización criminal y otro delito. A los militares ya no, porque la Constitución ya no reconoce fueros ni privilegios. Solamente al presidente, ¿no? Hemos planteado eso. Ahora, ¿quién tenía que llevar adelante el juicio de responsabilidad? ¿Quién tenía que investigar? Es el fiscal general. Y una vez que acumule los indicios, recién pedirá a la Asamblea para que le autorice el juicio. Don Víctor Borda. He escuchado a algunas personas decir, la Asamblea tiene que iniciar. No en juicio, la Asamblea simplemente autoriza. Don Víctor Borda. Es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Permítame, por favor, unos minutos, don Víctor Borda. Tengo una pausa de un minutito. Volvemos luego con Manuel Morales, dirigente del CONADE. Morales, Manuel, estos 30 segunditos últimos, adelante, por favor. Sí, aceptamos el desafío, ¿no?, que aquí el señor Borda y el MAS y el Estado, el gobierno, nos está planteando. Ya que no podemos hablar, ya que no nos podemos poner de acuerdo, ya que supuestamente hay divergencias sobre si hubo golpe, fraude, etcétera, aceptamos, vamos al baile, vamos a ir a bailar. Vamos a movilizarnos en defensa de la democracia. Quieren instaurar una situación parecida a la del 2019, donde vulneran el Estado de Derecho, subordinan a la justicia. Perfecto, aceptamos el desafío. Somos ciudadanía democrática, nos vamos a movilizar pacíficamente, democráticamente, hasta que se anulen estas medidas represivas que está tomando el gobierno y se acepte ir a un juicio de responsabilidades de las dos gestiones. Con la justicia va a haber paz. Vamos a resolver estos problemas. Si el señor Borda tiene ya todo conocido, investigado sobre el tema de las masacres, ojalá que también sean de Montero, de las otras personas que también han caído víctimas del Estado. Y vamos al juicio de responsabilidades, pues qué miedo tienen y por qué estiran tanto la pita. Gracias, Manuel Morales. Don Víctor Borda, estos 30 segundos, por favor, finalizamos. Es una cuestión de justicia. Porque definitivamente aquí en el nivel del Estado, las masacres no hay apoyo, no hay apoyo económico, no hay apoyo político. ¿Qué político no? ¿Qué político? El señor Julio Llanos del CONADE. Son negocios que tienen realmente muchas situaciones. Nosotros tenemos abajo mujeres embarazadas. A veces su esposa que se fueron a comprar votando, ¿no? De su trabajo. Gracias, don Víctor Borda. Gracias. Solamente por el tema del tiempo, gracias a ambos. Víctor Borda es diputado del MAS y Manuel Morales, dirigente del CONADE. A ambos nuestro agradecimiento. Amigos, llegamos al final de Antes de Mediodía.